Actualmente se está suscitando una situación en Haití que hacía mucho obviamente se veía venir ya con los diferentes acontecimientos que estaban ocurriendo del estallido de violencia en ese país sin una cara oficial que, como por así decir, dirigiera los destinos del país. Y hoy día tenemos la dimisión del presidente de Haití. ¿Qué representa del presidente interino, el primer ministro Ariel Henry? Okay. ¿Qué representa actualmente la dimisión de ese primer ministro en Haití? Bueno, la situación se complica ahora en Haití. Cuando hablamos del primer ministro Ariel Henry, si bien es cierto desde el punto de vista ya legítimo, no contaba con la legitimidad que establece el derecho privado, el derecho constitucional, como primer ministro de Haití, porque ya había vencido el periodo que se había establecido desde el punto de vista constitucional. Entonces eso creaba un conflicto más a todo lo que venía pasando en el vecino país de Haití. Entonces, con la dimisión, que era de esperarse a través de la convocatoria que se hizo en el CARICOM, el grupo del CARICOM, se complica más la situación. Lo que esperamos ahora es ver cómo de manera efectiva pueda llegar ya una misión de paz que fue autorizada por las Naciones Unidas para ver cómo se maneja la situación en Haití. ¿Tiene alguna pregunta ahí que ibas a hacer No. ahora? Okay. Esta dimisión del presidente se ha estado diciendo que es por la obligación de o sea, está motivada a la presión que le están metiendo las bandas en Haití. Eso entonces indicaría que si la presidencia queda totalmente desahuciada, como por así decir, Sí. las bandas pudieran de una u otra forma gobernar ese país. Bueno, es que la banda gobierna en el país, o sea, no. En estos momentos así es. En estos momentos la banda controlan. Haití es complejo. Haití es complejo. Haití solamente ha funcionado en dictadura. Ujú. Yo soy una persona pro democracia, estoy totalmente en contra de la dictadura, pero como analista internacional, analizar la situación de Haití, podemos observar que solamente ha funcionado en dictadura. Las últimas dictaduras que recordamos en Haití son la dictadura de François Duvalier, Papa Doc, y de Jean-Claude Duvalier, su hijo, Baby Doc, que culminó aproximadamente en el año 1986. Entonces pensábamos que Haití, a partir del 86, iba a tener un renacer, porque se promulgó una constitución, que es la constitución de 1987, pero la constitución tiene fallas fundamentales, que es importante analizarla, porque desde el punto de vista del derecho constitucional es prácticamente imposible que Haití pueda salir adelante. ¿Qué tanto afecta esta situación de Haití a la República Dominicana? Estas bandas que han saqueado cárceles, vimos en las noticias de hoy que incendiaron la casa de un general. La incendiaron, sacaron todos los presos. ¿Qué tanto afecta esa situación vandálica a nuestro país? Bueno, realmente cuando analizamos la República Dominicana, nosotros somos la Hispaniola, estamos en la Hispaniola, es una isla que la comparten dos países, República Dominicana y Haití, con el único país que nosotros tenemos frontera terrestre es con Haití. Y la situación de violencia que se ha generado en Haití, que se profundizó después del magnicidio del presidente Jovenel Moïse, ese 7 de julio del 2021, Sí. con ese magnicidio, se profundizó la crisis en Haití. Entonces surgieron un conjunto de bandas. De entre ellas tenemos la principal, que es la G9 Familia, o G9 Familia, encabezada por Jimmy Chericiel, alias Barbecue. Sí. Tenemos también la Cache Maoso, que es la 400 Perezoso, que estaba encabezada o está encabezada por la Mosanjú, y los Chemichan, que son los perros rabiosos. Por ahora se ha dado una situación que complica más, que se ha dado una especie de unificación o de coalición de bandas. Exacto. O sea, un Como que se han asunto, puesto todos de acuerdo. se han puesto todos de acuerdo para joder el país. Porque cuando analizamos Haití, Haití surgió con un lema
un lema muy importante, un lema que realmente fue lo que hizo que Haití ganara el proceso revolucionario en contra del Imperio Napoleónico, para allá para 1804, 1803, 1804, con Jean Dessalines, y es la frase de l'union fait la force, la unión hace la fuerza. Pero esa unión era válida en ese momento, porque era una unión para luchar en contra de la opresión. Entonces, esto es una unión que se ha dado en este momento para destruir el pueblo haitiano. ¿Por qué sentido? ¿Por qué digo para destruir el pueblo haitiano? Porque el esquema de lucha que tienen las bandas es un esquema no aceptable. Es un esquema de saqueo, es un esquema de destrucción masiva y es un esquema muy parecido al esquema que utilizaron cuando se dio ese proceso de liberación. O sea, de tierra arrasada y de acabar con todo. Barbecue, que ha sido uno de los o el principal cabecilla, ya se pudiera decir que él es el que está liderando ya todos estos grupos. Es correcto. Se ha estado destilando por ahí que supuestamente este hombre y todo ese grupo que lo sigue a él está siendo organizado por fuerzas exteriores a Haití, que lo tienen organizado a ellos para que completen lo cometido actualmente. Bueno, miren, se especula mucho. Sí. Y en el marco de la especulación hay cosas que son visibles desde lejos. Haití no produce armas. ¿Dónde están la industria del complejo militar armamentístico que tiene Haití? No produce armas. De algún lugar llegan las armas que tienen las bandas. Entonces, ¿quiénes suministran las armas? Bueno, no te podré decir quiénes suministran las armas, pero sí te puedo decir que Haití no es un productor, nunca ha producido nada, absolutamente nada. Entonces, las armas llegan de algún lado, pero la logística llega de algún lado, los financiamientos. Desde aquí yo creo que no se pudiera enviar armas suficientes como para armar toda esa cantidad de personas. ¿Desde dónde? Desde República Dominicana. No, es que República Dominicana nunca se ha involucrado en nada que tenga que ver ni con conflicto haitiano, ni con problemas de Haití. Nuestra política exterior hacia Haití ha sido encaminada a una política solidaria. Exacto. Una política solidaria. Cuando el terremoto fuimos los primeros que llegamos, le construimos una universidad. Desde el punto de vista de la alimentación del pueblo haitiano, suministramos más del 80%. Ayuda humanitaria, sí, así es. Las ayudas humanitarias. Entonces, la República Dominicana ha sido un sacrificado por la situación que se da en Haití. Así es. ¿Podría llegar ese vandalismo a nuestro país? ¿Ese sería el objetivo de estas bandas? Bueno, ¿incentivar a la violencia aquí? No, el objetivo de la banda, miren, cuando uno estudia el pueblo haitiano, realmente, por cuestiones históricas, el haitiano no es pro-dominicano, ni el dominicano es pro-haitiano. No es un asunto ni de racismo ni nada, son asuntos históricos como los japoneses y los chinos, que los japoneses no son pro-chinos, ni los chinos son pro-japoneses. Ahora bien, la situación que se da en Haití no es una situación que es algo extraño. La situación de Haití, el que estudia la historia del pueblo haitiano se da cuenta que es normal lo que está pasando en Haití. Lamentablemente es algo normal. Cada gobierno que sube no lo dejan concluir. Después que empezó el proceso democrático solamente ha concluido el que pasó concluyó, no, el que pasó fue el presidente Jovenel Moïse y se dio antes del presidente, bueno, el presidente René Preval, el presidente Martelly, que estaba antes del presidente Jovenel Moïse, terminó su periodo presidencial. Exacto. Y el presidente René Preval terminó 2 periodos presidenciales. Increíble, no sé cómo terminó, pero terminó 2 periodos presidenciales. Pero vemos los casos, por ejemplo, del presidente Charles Bertrand Aristide, fue derrocado 2 veces. En Haití, las misiones de paz de las Naciones Unidas en Haití no es algo extraño tampoco. No. Con esta nueva misión de paz van 14 misiones en Haití, tanto desde el punto de vista del uso de la fuerza como desde el punto de vista de buscar administrar y establecer y fortalecer la institucionalidad en Haití. Con el uso de la fuerza en Haití no se puede controlar un poquito y
arreglar un poquito la situación en ese país? Lamentablemente es el único mecanismo que puede hacer que se controle la situación en Haití. Pero la misión de paz aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Antes de llegar a la misión de paz, en estos días el presidente de El Salvador ha estado diciendo que si se le permite, por ejemplo, ir a Haití, él controlaría y organizaría Haití como lo hizo en El Salvador. ¿Qué usted opina sobre esto? ¿Usted cree que habría una fuerza, que él pudiera liderar una fuerza en Haití donde pudiera arreglar ese país como lo hizo en El Salvador? Lo que pasa es que... ¿O se montó en la ola? Se montó en la ola. Son dos situaciones totalmente diferentes. La situación de El Salvador con las maras y la situación de Haití con unas bandas que tienen características de un ejército militar. Así es. La situación de Haití solamente se puede controlar con una misión de paz, pero no una misión policial. Porque ellos están muy violentos, entonces... Mira, ir con la paz. Al final la misión va a tener resultados aceptables. Es mi análisis, de mi punto de vista. Resultados aceptables. ¿Por qué? Ninguna de las misiones que han estado en Haití han sido exitosas. En sentido general, han tenido ciertos avances, como fue la MINUSTAH, que logró controlar lo que eran los focos de violencia. Entonces la MINUSTAH logró controlar los focos de violencia, pero cometió muchas violaciones a los derechos humanos. La misión, en sentido general, fue una misión muy larga, duró 13 años. Estamos hablando que aproximadamente duró desde el 2004 hasta el 2017. La misión llegó con Jean-Bertrand Aristide, cuando el segundo golpe de Estado de Jean-Bertrand Aristide, y culminó ya con el presidente Jovenel Moïse, después que finalizó el presidente Martelly. Entonces, cuando se va la misión, vuelve la violencia. ¿Por qué no ha funcionado la misión? Porque no tiene sentido llegar, controlar, salir y que luego las cosas 2 años después vuelvan a lo mismo. Exacto. O peor, sí. Eso quiere decir que las misiones que han llegado a Haití no han estado enfocándose en los problemas reales de Haití. Porque no tiene sentido que tú calmes la violencia si en el mismo tiempo no genera altos niveles de educación y que la economía también avance. Fluye, no tiene ningún tipo de sentido. Así es. Las bandas que están en Haití actualmente supuestamente pedían la dimisión de Ariel Henry para ello imponer luego a Guy Philippe. ¿Es cierto eso? Guy Philippe. Sí. Sí, mira, lo que pasa es que el tema de Guy Philippe y el tema de Jimmy Cherizier son dos temas diferentes, no es un mismo bloque de acción. Guy Philippe es un ex militar que ya ha estado involucrado en un intento de golpe de Estado, la historia se repite con Guy Philippe. Entonces, Guy Philippe es una persona que en un momento determinado tenía un buen perfil para liderar lo que era Haití, pero hay unos expedientes que involucran a Guy Philippe que no son públicos, de narcotráfico y otros delitos que no ante la comunidad internacional no le permite ser presidente de ese país. No es que no le permita ser presidente, sino que no es una persona fiable ni potable. Perfecto. Y no tiene esa legitimidad ante la comunidad internacional para que sea apoyado por la comunidad internacional. Eso por un lado, y ese es uno de los líderes haitianos. El otro líder haitiano, que es Jimmy Cherizier, alias Barbecue, fue acusado de violación de derechos humanos por la muerte de más de 120 civiles, una masacre de más de 120 civiles. Y aparte de eso, las oleadas de violencia que encabeza van acompañadas de saqueo. Totalmente. Entonces, ante la comunidad internacional tampoco es un jugador potable que cuente con la legitimidad para encauzar el tema haitiano. En síntesis, los dos, lo que van en busca de intereses personales, no en busca de ayudar el tema haitiano. Perfecto.
Profe, ¿qué tanto le interesa a la comunidad internacional apaciguar la situación de Haití? Es decir, ¿qué tan preocupante es para ellos que Haití continúe en violencia o que se establezca el orden? Bueno, mira, la comunidad internacional se mueve a base de intereses. Entonces la pregunta es, ¿qué beneficio puede generar Haití? Entonces, en este momento no veo qué beneficio puede generar Haití. El problema haitiano es un problema que se ha ido agravando porque la comunidad internacional, principalmente los Estados Unidos, los franceses y los canadienses, que son los que tienen mayor responsabilidad en el problema haitiano por temas históricos que no daría el programa para explicar. Pero ellos entienden que somos nosotros. No, nosotros no tenemos nada que ver con la situación entienden haitiana. que sí. No, lo que pasa es que la cercanía de la República Dominicana con Haití, si el problema haitiano se agrava, se podía pensar que nosotros podríamos ayudar a solucionar el problema haitiano. Pero, como dice el presidente, no hay una solución dominicana para el problema haitiano. Exacto. Primero, nosotros no podemos cargar con el problema haitiano. Así es. Eso es lo primero. Lo segundo, nosotros lo que tenemos que preocuparnos, como lo estamos haciendo, en ir desarrollándonos y avanzando cada día más, como lo estamos haciendo. Y tercero, las energías que nosotros debemos de encauzar no debe ir encaminada a cargar con el problema haitiano, debe ir encaminada a nosotros cuidarnos de la situación haitiana, como lo estamos haciendo. Así es. Y bueno, señores, estamos hablando con el profesor Luis Pérez Cabrera. Vamos a una breve pausa comercial porque nos vamos a tirar todos los cartuchos uno detrás de otros en una misma tanda. Y en breve retornamos con este tema tan interesante. La situación de Haití, señor director, por Dios. Adiós. No, vamos a la pausa y retornamos. Siempre quiero recordarle que puede seguirnos en todas nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube y nuestro periódico digital Despierta el Sur, que es donde usted puede consumir todo el contenido que nosotros por este espacio pasamos, y el que no pasamos también nosotros lo tenemos por allí bien actualizado. Chicos, ¿qué tenemos? Seguimos conversando con el maestro y yo tengo una inquietud. Usted ahorita mencionó que el principal problema de Haití es su constitución. ¿Y esto por qué? Bueno, es algo sencillo. El que conoce de derecho constitucional y analiza la constitución haitiana del año 1987, puede ver que es una constitución mixta, un sistema mixto que no funciona en Haití. Ustedes se han preguntado, Haití es una república, la República de Haití. Por tal razón tiene un presidente, sí, desde el punto de vista constitucional, pero no tiene un vicepresidente. Entonces, en el momento que se da una situación, como se dio el magnicidio del presidente Jovenel Moïse, ¿en quién queda el poder? Porque no hay un vicepresidente. Entonces, ¿qué pasa? En vez de un vicepresidente tenemos un primer ministro. Ahora bien, ¿quién es el primer ministro? El primer ministro es un individuo que es seleccionado de una terna que envía el presidente al Parlamento, porque es otra cosa. No tenemos un Congreso en Haití. Tenemos un Parlamento como que si fuera una monarquía, y no es una monarquía, es una república. Entonces, esa terna que se envía al Congreso, los parlamentarios seleccionan el que ellos creen que es mejor para la figura del primer ministro. Una vez se convierte en primer ministro, automáticamente se convierte en jefe de gobierno. Entonces el presidente es jefe de Estado, pero no tiene un vicepresidente. El jefe de ministro, el jefe de gobierno es el primer ministro, que aunque es recomendado por el presidente, le debe el favor al Parlamento. Exacto. Entonces, en el momento de la administración del poder, el jefe de gobierno, que es el primer ministro, viene teniendo más poder que el presidente de la República. Y por eso se da un conflicto siempre entre el presidente de la República, que es elegido por el pueblo y es el jefe de Estado a través de elecciones, y el primer ministro, que es jefe de gobierno sin ser elegido por el pueblo. Entonces, esa situación es una situación de que Haití no es puramente una república, porque no tiene vicepresidente, y no es puramente una monarquía, porque tampoco tiene un rey.
No es como el caso de Inglaterra, que tiene un rey y tiene un primer ministro y tiene un parlamento. Es coherente desde el punto de vista constitucional. Entonces Haití es incoherente desde el punto de vista constitucional. Sí. La misma constitución hace que Haití esté constantemente en conflicto entre el presidente de la República y el primer ministro. Así es. Iba a decir presidente. Profesor. Ojalá. Profesor, actualmente se está hablando de la posibilidad de un cordón humanitario desde República Dominicana hacia Haití, de traer unas ayudas de Estados Unidos, pero que sea entrando por Dominicana hacia Haití. ¿Eso tendría alguna repercusión con la República Dominicana y la situación ahora mismo que suscita en Haití? Bueno, miren, el que observa lo que es la política exterior del presidente Abinader, puede ver que ha sido una política totalmente coherente. Una política en el sentido de solicitar que se ayude a Haití en los organismos internacionales y de no involucrar a la República Dominicana en el tema haitiano. ¿Por qué razón, por ejemplo, ya es un análisis del punto de vista como persona que de una u otra forma estoy ligado al ámbito internacional y manejo un poco lo que son las relaciones internacionales? ¿Por qué fue tan acertada, antes de hablar del cordón humanitario, sí, por qué fue tan acertada la decisión del presidente de la República de no permitir que el primer ministro Ariel Henry aterrizara en la República Dominicana? Desde mi punto de vista, fue acertada esa decisión porque de aterrizar a Ariel Henry en la República Dominicana se agravaba la situación. ¿Por qué razón? Ariel Henry tiene adeptos que le suman y tiene haters que están contrarios a él. Sí. Pero para nadie es un secreto que nosotros tenemos 2 millones de haitianos aquí. Exacto. Entonces, de esos 2 millones de haitianos, con 200,000 haitianos que tú tengas en contra del primer ministro Ariel Henry, eso es un caos. Eso era una teoría de conspiración, pudiera decirse. Se podría decir, pero la realidad El hecho es que pudieron haberlo matado aquí en suelo dominicano y nos tiraban ese contra nosotros. Quizá no matarlo, Okay. quizá no matarlo, porque una vez un primer ministro se le permite la entrada a un país, los organismos de seguridad le dan la protección correspondiente. Pero tener un país como la República Dominicana, que es un país de paz, un país que está en desarrollo, tener un representante de un Estado que le vaya a crear tanto conflicto al Estado Dominicano no era conveniente. Entonces, esa decisión fue la mejor decisión. Con relación al cordón humanitario, yo pienso que lo que se debe continuar es con la política exterior que se tiene hacia Haití. Si los Estados Unidos desean darle ayuda en alimentos, medicamentos, utensilios, ropa, en todo lo que quieran al pueblo haitiano, pues que tomen un avión y aterricen en Puerto Príncipe. Es lo que yo creo. ¿Sería lo correcto? Sería lo correcto. Así la ayuda llega de manera más directa, pueden tener ellos sus cordones de seguridad y hacen la función de manera humanitaria. Pero tener un cordón por la República Dominicana, que sí en múltiples ocasiones lo hemos hecho con una situación de violencia que hay en Haití, no es la correcta. O sea, en este momento la situación no está para estar abriendo la frontera y cruzando hacia Haití, sino la situación está para mantener la seguridad en la frontera, como se está haciendo en este momento. Profe, Estados Unidos la mañana de hoy hizo una asamblea de emergencia y nombró como embajadora a Dennis Kevin, me parece. Ajá. ¿Cómo ayuda esto a esta situación de Haití? Lo nombró como embajador Como en embajador en Haití, sí. Eso no soluciona absolutamente nada. Los embajadores están saliendo de Haití. Exacto, ellos mismos lo están sacando. Todas las misiones están saliendo de Haití, porque hay una situación que el Estado haitiano, lo que queda del Estado haitiano, un Estado fallido, no le puede garantizar la seguridad absolutamente a nadie. No pudo ni garantizar que aterrizara su primer ministro en su propia tierra. Entonces no va a poder garantizar la seguridad a ningún diplomático. Eso Estados Unidos es soberano, puede nombrar el embajador que desee, pero eso no soluciona el problema haitiano. El problema haitiano
lo soluciona Estados Unidos encabezando las misiones de paz en Haití. Exacto. Eso mejora el problema haitiano. Que sea los propios Estados Unidos que encabecen la misión de paz en Haití. ¿Por qué razón? La misión de Kenia es una misión policial. En Haití, una misión policial no tiene el mismo entrenamiento que una misión militar. Kenia, espero que le den los recursos que está pidiendo para que por lo menos puedan hacer de manera aceptable, jugar un rol de manera aceptable en ese sentido, pero la situación de violencia en Haití es seria. Que incluso Kenia había suspendido la misión hacia Haití cuando dimitió el primer ministro Ariel Henry, porque algo es lógico. Ellos dicen que para qué van a enviar una misión a Haití si no tienen un representante en la presidencia, como por así decir. Sí. Entonces, ahora viene un dilema interesante. ¿Cuál sería ese dilema? El dilema interesante en Haití es que se debe nombrar a alguien, o sea, un consejo presidencial. Sí. El consejo presidencial va a sugerencia de la comunidad internacional, enfocado más en el CARICOM, que ha sido siempre un aliado de Haití, pero el dilema es que las bandas haitianas encabezadas con Jimmy Chericiel ya declararon una guerra anticipada. ¿Por qué? Porque ellos no quieren que se le pongan un administrador del Estado, se le imponga desde afuera. Okay. Ellos quieren imponerlo a ellos. Entonces, hay cosas que uno no puede decir porque se puede malinterpretar y se puede ver como que uno no va a favor de los derechos humanos. Pero cualquier cosita usted puede dar una pincelada, profesor. Nosotros lo escuchamos, tranquilo. Pero lo que le quiero decir es que el conflicto en Haití es tan complejo que entre ellos mismos solamente van a lograr una solución cuando toquen la capa que está debajo del fondo. O sea, no sé si me están entendiendo. Sí. Ellos tocaron fondo. Exacto. Entonces, la capa que está debajo del fondo es una oleada de violencia tan grande entre ellos, claro está, que lo lleve a tomar conciencia de que la unión fue la fuerza, o la unión hace la fuerza, es en educación, sí, es en economía, es en trabajo, no es en violencia. Pero ellos lo van a entender cuando entre ellos mismos se empiecen a autoeliminar. Que esa pudiera ser un punto de donde partir para uno determinar que en caso de que un Bukele llegue a Haití no va a poder controlar Haití, porque en El Salvador hay una situación de delincuencia nada más, pero todos esos delincuentes en su mayoría son educados. En Haití es diferente. Lo que pasa es que la situación en Haití, haciendo la salvedad con la del Salvador, no es lo mismo que los organismos de represión del Estado, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, salgan en búsqueda de unos delincuentes de banda, que esos delincuentes de banda salgan en busca de los del jefe del Estado Es así, y del jefe del Estado. Entonces, ¿cuál es la situación en El Salvador? Que Bukele, cuando llegó a la presidencia, organizó su estructura militar y salió en busca de los delincuentes, pero nunca se vio en la situación de que esos delincuentes armados salieran en busca de él. Así es. Como en el caso haitiano. En el caso haitiano es al contrario. Es las bandas organizadas que marchan hacia Puerto Príncipe y ocupan Petionville, y ocupan Delma, y ocupan Tabal, y ocupan Cuadrebuqué, y ocupan todas las localidades más importantes de Haití en busca de las autoridades. Entonces, eso tú tienes que verlo para saber si tú puedes solucionar eso. Pero estas bandas están trabajando a favor de ellos, para beneficio de ellos, no para el pueblo haitiano. Lo que pasa es que, mira, las bandas no son mecanismos legítimos en ningún lado. Pero la clase política haitiana tiene la gran culpa de la situación que está pasando en Haití. Porque la clase política haitiana es una clase política de saqueo total. Y el empresariado haitiano es un empresariado que no cree en Haití.
porque no invierten en Haití. En Haití no. No, porque ellos sacan los recursos de allá y lo invierten en otro país. Y entonces hay una situación tan compleja que cuando tú analizas las bandas haitianas, tú te das cuenta que muchas de las bandas son dirigidas por la clase política y por la clase empresarial. O sea, que todo el mundo es delincuente hay. Profesor, con pocas excepciones. ¿Cómo vemos Haití entonces de aquí a 20 años? De aquí a 20 años, no quiero ser ave de maragüero, pero de aquí a 20 años, momentos intermitentes como se han dado. Momentos de tranquilidad, una tranquilidad entre comillas, y momentos de crisis. ¿Por qué razón? Porque yo estoy a favor de la democracia, pero la democracia no va a enderezar a Haití en este momento. Haití necesita una combinación de mano dura con sincretismo. Cuando te digo mano dura con sincretismo es que la persona que ocupe el poder en Haití tenga apoyo total de la comunidad internacional, en armamento, en logística, y cuando te digo acompañado del sincretismo es que Haití es un pueblo muy ligado a los temas religiosos. Y los líderes que han podido controlar Haití han tenido tanto el uso de la fuerza como dominio del sincretismo haitiano. Y cuando hablo del sincretismo haitiano me refiero al vudú, desde el punto de vista cultural. Entonces es una situación compleja. Profe, y en esos 20 años, así como te dice, ¿se daría la unión de la isla? Porque eso es por lo que están La unión de la isla, o sea, unir Dominicana con Haití. No, porque eso está difícil. Usted dice que para establecer la democracia en Haití, los organismos internacionales deberían de intervenir con la democracia y cosas de paz, pero ahora mismo los organismos internacionales están pujando por esa unión. Estados Unidos, Canadá, la ONU, Francia. Oye, sí, pero casi toda la vida lo han intentado, pero que eso nunca se va a dar. Eso, te voy a decir algo, miren. Haití tuvo su oportunidad. Cuando le digo tuvo su oportunidad, es que antes de nosotros ser Estado, intentamos serlo con la independencia efímera de 1821 en Núñez de Cáceres. 3 meses. Pero Jean-Pierre Boyer marchó hacia este lado y de manera voluntaria, entre comillas, porque cuando marcha con un ejército tan grande, usted no se va a dejar joder. Núñez de Cáceres le entrega la llave de la ciudad y duramos en una ocupación de 22 años. Esa ocupación de 22 años trajo a relucir que el haitiano y el dominicano son totalmente diferentes. Demasiado. Totalmente. Entonces, cuando lo analizamos, es agua y aceite. Primero, tenemos idiomas diferentes. Cultura diferente. Idioma que el idioma une a las personas. Sí. Segundo, culturalmente somos totalmente diferentes. La religión que une somos totalmente diferentes. Entonces, la forma de pensar somos totalmente diferentes. Entonces, cuando dije que Haití tuvo su oportunidad, la tuvo entre 1844 y 1856. En esos 12 años se dieron 5 campañas militares y la perdieron todas. Y quienes tenían ejército eran ellos. Quienes estaban organizados eran ellos y la perdieron todas. Imagínate ahora que quienes tenemos los ejércitos somos nosotros. Y los que estamos organizados somos nosotros. No hay posibilidad. No hay posibilidad. Que somos más. Claro. No hay posibilidad de una unificación en la isla. Y te voy a dar otra razón. En Haití hay una banda que se enfrenta a civiles. Si tienen la oportunidad de enfrentarse al ejército, a la Fuerza Aérea y a la Marina Dominicana, no duran 24 horas esa banda. Sí. Porque esa banda no tiene entrenamiento militar. Va a ocurrir lo mismo que ocurrió en el pasado. Los 1.200 soldados, entre comillas, que se adhirieron a la banda de Jimmy Cheriziela de Barbecue, adivina quiénes fueron. Los presos de la cárcel que él sacó. Lo que sacaron, sí, claro. ¿Para qué él lo sacó? Para tener 1.200 más. Sí. Por eso presos de la cárcel son delincuentes comunes. No tienen entrenamiento militar. Entonces, es una utopía pensar
en que una potencia de primer mundo desde el punto de vista económico, como es la República Dominicana en el Caribe somos la primera potencia en el Caribe, por decirlo así, se va a unificar con el país más pobre de América. Así y no es por asunto de economía, No. es por asunto que expliqué, Que somos dos culturales, países, somos de dos idioma, de independientes. pensamiento, totalmente contrario. Así es. No hay posibilidad. Ya llegamos a la parte final de este programa, profesor.